Buenísimas a todos amigos míos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. Hoy vengo a compartir con todos vosotros un vídeo que llevo bastante tiempo trabajando en él y que espero que os sirva de mucha utilidad porque al fin y al cabo es la finalidad del mismo. Hoy os voy a enseñar a cómo podéis trucar, modificar, hackear, downgradear, instalar una versión personalizada, un custom firmware a vuestro patinete eléctrico que tenga una versión BLE 155, 157 o 158, porque como bien sabéis estas BLE vienen capadas. Yo las llamo BLE malditas porque son una versión que Xiaomi introdujo en sus patinetes eléctricos de última generación, los Xiaomi 1S, los Xiaomi Pro 2 e incluso también el Xiaomi Mi 3 y en algunos Essential, para así evitar que sus patinetes eléctricos puedan ser modificados a nivel de firmware por un software de terceros o por otras personas que no sean la propia Xiaomi. No se puede hacer tan fácil porque Xiaomi introdujo un método para bloquear la actualización de firmware, pero hay dos opciones, dos alternativas con las cuales podremos barajar y podemos trucarlo y modificarlo. La primera opción que yo os recomiendo es que os compréis un aparatito ST-Link, que es esto que yo tengo aquí, que es un flasheador de firmware que funciona por USB y que nos permite directamente actualizar el firmware, la BIOS de la propia pantalla, ¿vale? Nos conectaremos a la pantalla a través de estos cablecitos que irán soldados a la misma y así a través de un PC podremos actualizar el firmware de la pantalla. Es la forma más efectiva, la que más rápido funciona, pero tengo que deciros que es la más engorrosa, ¿vale? Porque tenemos que abrir la pantalla, tenemos que soldar estos cables y si no tenemos mucha maña soldando, nunca lo hemos hecho, pues puede ser un poquito complicado. Además también hay un riesgo de que si no controlamos mucho, pues que podamos romper algo de la placa de la pantalla, ¿vale? Pero esta es la opción que yo veo más viable y esta es la opción que a mí más me gusta porque es más efectiva. Vas directamente y actualizas el firmware. Y si el día de mañana pues sacan otra actualización o sacan lo que sea, pues con este flasheador que vale nada, 6, 7, 8 euros, podéis siempre actualizar el firmware de vuestro patinete eléctrico, pero como os he dicho es un poco más complejo. Por eso también os traigo otra alternativa que es directamente comprar otra pantallita y cambiarla, ¿vale? Este es el método más rápido y bueno, para los que no tenéis tanta técnica a nivel de soldaduras y demás, es el más fácil, que directamente se compra la pantalla y cuando te llegue le quitas 3 tornillos, cambias los 4 cables que son y automáticamente ya tienes una pantalla nueva, la tienes ya de un gradeada de serie, ya puedes instalar a través de Bluetooth el firmware que quieras, no vas a tener problemas. Es la mejor alternativa porque es muy rápida, pero también es la más costosa. Si lo otro hemos dicho el ST-Link que nos cuesta 7-8 euros, pues la pantalla nos puede costar entre los 25 o 30 euros, ¿vale? Así que tenemos que sopesar un poco y ver lo que queremos. También hay que tener en cuenta que si el día de mañana pues actualizamos el firmware de la pantalla esta con una BLE maldita, le volvemos a poner la 155, la 157 o cualquiera que salga nueva que se impida actualizar el firmware, pues entonces deciros que estaríamos otra vez en el mismo punto de partida. Nos tocaría comprar otra pantalla que tenga el firmware downgradeado o directamente comprar otro ST-Link para coger esta y downgradearla. O sea, volvemos a lo mismo, que el método para mí más efectivo es directamente comprar el ST-Link y hacerlo nosotros y así no tenemos que comprar otra pantalla. Pero bueno, el más fácil tengo que deciros que es este. Otra tercera alternativa pues sería directamente que alguien llevar nuestra pantalla a alguien que no sepamos y que nos flashee esa persona con ese ST-Link la pantalla, ¿vale? Coges un amigo o alguien que controle, le lleváis la pantalla o la actualiza con el ST-Link o la devuelve y la colocáis en vuestro patinete y ya está, ¿vale? Y así os evitáis comprar el ST-Link y comprar la pantalla, pero tenéis que encontrar a alguien que sepa hacerlo. Pero bueno, quiero que seáis vosotros mismos los que elijáis cuál es la mejor versión y la mejor forma de hacerlo para vosotros. Así que ahora mismo os voy a enseñar cómo podemos actualizar nuestro patinete, cómo podemos downgradearlo y trucarlo con un flasheador ST-Link y luego más tarde os enseñaré cómo podemos hacerlo directamente cambiando la pantalla. Antes de comenzar, lo que vamos a hacer es verificar qué versión tenemos de nuestra pantalla, ¿vale? Vamos a ver si realmente tenemos la BLE 157 o si tenemos la 158 o la 155. Para ello nos conectamos mediante Down G, le pulsamos arriba el botón de conectar, elegimos el patinete y aquí cuando se conecte, si nos pide aceptar, tenemos que pulsar este botón de aquí del centro si nos lo pide, pero a mí no me lo ha pedido y por defecto, como veis, aquí ya me aparece la versión BLE 157, ¿vale? Ya sabemos que tenemos esta BLE, la 157, que como ya conocemos, pues nos impide actualizar el firmware a través de aplicaciones de terceros vía Bluetooth. Entonces, la única forma que vamos a tener va a ser downgradeando la versión de la BLE de la pantalla.
o bien mediante ST-Link, que es como vamos a ver en este proceso, o también podríamos directamente cambiar la pantalla, sustituirla por otra pantalla que incluya una versión ya downgradeada, ¿vale? Aquí debajo en la descripción de este vídeo os dejaré el enlace por si no queréis hacer el proceso del downgrade vía ST-Link y queréis cambiar directamente la pantalla. Hoy también os dejaré abajo el enlace para que podáis comprar el ST-Link. Pues nada, vamos a comenzar con el proceso. El ST-Link lo podéis comprar en AliExpress por los 4 euros y en Amazon por los 9,50. Obviamente en Amazon os llega mucho antes. Importante que os compréis también cables DuPont de estos de Arduino de macho hembra para poder facilitar las conexiones con el ST-Link. El marco de la pantalla viene pegado, así que vamos a utilizar una herramienta de plástico para poder retirar ese protector y así finalmente retirar la capa del adhesivo y sacar el mismo. Una vez que tengamos retirado el marco, vamos a proceder con estaño a estañar las puntas de los cables DuPont en la parte macho, porque la parte hembra irá conectada al ST-Link. Ahora vamos a realizar el mismo paso pero directamente en la pantalla. Con muchísimo cuidado vamos a estañar los 3 puntos en los que tenemos que luego soldar los 3 cables DuPont. Con mucho cuidado vamos a dejarle una puntita de estaño para así facilitarnos la conexión de los mismos. Comentaros como dato curioso que este paso se podría saltar si conseguimos una segunda persona que nos sujete los 3 cables mientras estamos flasheando la pantalla, pero sinceramente no es algo que yo recomiende, ya que si nos movemos el más mínimo milímetro el proceso fallará y podríamos llegar a romper la pantalla. Una vez tengamos ya los 3 cables correctamente soldados, lo que vamos a hacer es preparar el ordenador con el cual vamos a flashear la pantalla. Para ello tenéis que entrar al enlace que os dejo aquí debajo en la descripción de este vídeo y descargaros el programa de MidoFlasher. Es un programa que han creado los compañeros de Scooter Hacking para facilitarnos la vida en el tema del downgrade de la BLE. Una vez lo hayamos descargado, lo podemos descomprimir y ahora tendremos que instalar los drivers del propio flasheador ST-Link. Los drivers los tenemos dentro de esa carpeta, en su carpeta correspondiente, y simplemente tendremos que ejecutar el archivo. Tenemos dos disponibles, uno que pone 86 y otro 64. Si por defecto nuestro equipo tiene un sistema operativo de 64 bits, ejecutaremos la versión de 64. Lo instalamos, finalizamos y ya tendríamos preparado el ST-Link. Ahora lo vamos a conectar en nuestro equipo y vamos a proceder a actualizar el firmware del mismo. Una vez conectado nos vamos a ir a la carpeta de atrás, vamos a acceder dentro de la carpeta de Firmware Upgrade y ahí vamos a ejecutar la aplicación. Pulsamos el botón de Device Connect y por último el botón de Yes. Ahora se estará actualizando el firmware del ST-Link para poder aplicarlo después a nuestra pantalla BLE. El siguiente paso, y muy importante, es evitar que nuestro patinete se apague, porque si se apaga, imaginaos la que podemos liar. Así que vamos a utilizar la aplicación de M365 Dashboard, aunque también podríamos utilizar Xiaomi Home, y lo que vamos a hacer va a ser entrar dentro de la pestaña de ajustes y pulsar el botón para bloquear el patinete eléctrico. Mientras que este esté bloqueado, lo que va a hacer es evitar que se nos pueda apagar, porque imaginaros lo que podría ocurrir si se nos apaga durante el flasheo. Una vez tengamos bloqueado nuestro patinete con el icono del candado, nos podemos olvidar del móvil y centrarnos en las conexiones, desde la pantalla que ya tenemos los 3 cables soldados hasta el flasheador ST-Link. Si seguimos el diagrama que os dejo en pantalla, es muy fácil adivinar dónde va conectado cada cable. En nuestra pantalla tenemos los 3 puntos con las 3 soldaduras y el de más arriba corresponde al cable GND, el segundo al SW-CLK y el tercero al SW-DIO. Si nos fijamos en nuestra tablita que tenemos en nuestro ST-Link, nos damos cuenta que el cable GND, que en mi caso es color verde, va en el pin número 4. Si nos fijamos en el SW-CLK, que en mi caso es el cable azul, va en la posición del pin número 6. Y por último vemos que el SW-DIO va en el pin número 2. Una vez tengamos ya clara la teoría, podemos comenzar con la práctica. Vamos a coger nuestros cables y los vamos a conectar con el flasheador ST-Link. Es muy importante que esto lo hagáis ya este proceso una vez tengamos el patinete encendido y la pantalla bloqueada, porque si lo hacemos con el patinete y la pantalla apagada nos puede causar un bucle y nos puede dar problemas durante la instalación. Así que es importante que lo hagáis con la pantalla encendida. Vamos a conectar los cables en su posición y ahora os aconsejo que utilicéis un alargador USB para así evitar
evitar poder tirar del cable y que se nos desconecte alguno. Es más, os aconsejo que cojáis cinta americana o un celo que tengáis por casa y lo atéis al patinete, al propio mástil. Así evitaremos que se pueda mover y saldrá todo perfecto. Ejecutaremos ahora la aplicación de MiduFlasher que la tenemos en la raíz de los archivos que nos hemos descargado. Esta aplicación nos va a ir guiando por unos pasos qué es lo que queremos hacer. Lo primero nos pregunta qué queremos flashear, elegimos el 1 porque queremos dashboard, ahora nos dirá qué es lo que vamos a hacer, pulsamos el 1 porque hacemos un downgrade y ahora nos dirá qué patinete eléctrico tenemos, en mi caso el 3 porque tengo un Mi 3. Ahora nos va a preguntar por la versión de nuestro microcontrolador, en nuestro caso como tiene 32 KB de RAM pulsamos la tecla 1. También nos va a preguntar por todos los archivos necesarios que se tiene que descargar para la instalación del firmware, pero vamos, que pulsamos la tecla intro cada vez que nos lo pida. En el último paso nos va a preguntar si queremos spoofear, si queremos falsear la versión de nuestra BLE. Yo en mi caso le voy a dar a la N porque no quiero que me la spoofee, quiero que me inserte la versión que toca. Así que pulsamos la N. Aquí es cuando va a empezar ya a comenzar el proceso de flaseo, pulsamos la tecla intro y ahora nos va a pedir que conectemos el ST-Link. Como nosotros ya lo tenemos conectado, no tenemos que hacer nada, simplemente vamos a esperar que se agoten los 30 segundos que nos da la aplicación para que detecte si tenemos el ST-Link conectado o no. Repito, aquí no hace falta que hagamos nada, simplemente como ya lo tenemos, pues ya está. Ahora intentará conectarse varias veces al ST-Link, pero veréis que da error, no pasa nada, ¿vale? Esto no significa nada, simplemente es que hace un tipo de conexión y luego cambia a otro tipo de conexión. Después de intentarlo varias veces, pues va a bajar la velocidad y se va a conseguir conectar con nuestro ST-Link. Como veis, aquí me marca ya que está conectado y el ST-Link comienza a parpadear con la luz azul, que significa que está trabajando y que está flasheando correctamente nuestra pantalla. Aquí simplemente tenemos que esperar. Si llegados hasta este punto os da error o no os detecta el ST-Link, pues entonces tendréis que comprobar que están los cables bien conectados y sobre todo que también tenéis los drivers correctamente instalados. Si después de esto no funciona, puedes probar a cambiarlo de puerto USB. Finalmente ahí está, como estáis viendo por la consola, si no ha sonado ningún tipo de beep ni nos ha dado ningún tipo de error, significa que nuestra pantalla ya está correctamente flasheada. Así que vamos a coger nuestro móvil y vamos a descargarnos la aplicación de DownG y vamos a conectarnos al patinete. Observaréis que ahora mismo os da algún error en la pantalla, en mi caso porque tengo un Mi 3 y no corresponde la BLE con el firmware, pero no pasa nada porque ahora sí ya nos podemos conectar a través de Bluetooth y podemos instalar el firmware que queramos, que es exactamente lo que yo voy a hacer. Vamos a seleccionar nuestro patinete con la herramienta de DownG. Bueno, yo aquí lo tenía conectado con dashboard, así que lo desconecto y lo conecto nuevamente con DownG. Y aquí es ahora donde vamos a poder comprobar qué versión real tenemos en nuestro patinete eléctrico. Como ya sabéis, si os pide que pulséis el botón, lo pulsamos y ahora nos va a arrojar las conexiones y las versiones que tiene nuestra pantalla y nuestro patinete. En mi caso, tal y como estáis viendo, tengo la versión BLE 152, así que sí, amigos, he conseguido downgradear exitosamente de la maldita BLE 157 a la 152, que es una BLE que ya se puede trabajar, con la cual ya podemos conectarnos mediante Bluetooth y sobre todo ya podemos instalar nuestro firmware personalizado no solo para la pantalla, sino también para nuestra controladora. Como ya sabéis, el centro de descargas, ahí vais a tener todas las BLEs, ¿vale? Entramos ahí y nos bajamos la que nosotros queramos. En mi caso, como yo tengo un Mi 3, voy a bajarme la BLE 075 de Camilo, que es la que se puede instalar y podemos configurar luego nuestros parámetros. Y una vez que la tengáis descargada, como siempre, pulsamos abrir bin, buscamos el archivo, le damos a flash y esperamos a que finalice el proceso.
Y voilà, como habéis visto, sin problemas ya me he instalado la BDE 75 de Camilo, ya la tengo en mi patinete y como estáis viendo la pantalla ya me arroja esos valores, ese menú personalizado que desarrolló Camilo y el cual ya lo tenemos disponible para usarlo sobre la pantalla original que os recuerdo que tenía la versión BDE 157. Ahora pues vamos a desoldar los tres cablecitos porque ya hemos terminado con el flasheo del Steering, podemos retirar todo y montar finalmente la pantalla para disfrutar de nuestro patinete y obviamente podríamos instalar ya nuestro firmware trucado para que corra más. Lo cierto es que flashear directamente la pantalla con un flasheador ST-Link es algo avanzado, ¿vale? A mí incluso que yo tengo práctica me ha costado un poquito, ¿vale? Así que al ser un método tan avanzado posiblemente no todos sepáis o podáis hacerlo. Así que ahora os voy a explicar cómo podemos directamente instalar un nuevo firmware y trucar nuestro patinete cambiándole directamente la pantalla. Pues aquí tengo la pantalla que me ha llegado, la he comprado de AliExpress y me ha costado en torno a los 25 euros, pero lo cierto es que es una pantalla que se parece muchísimo a la pantalla original, de hecho es la misma versión de la BLE, la 3.2, y la verdad es que es muy parecida a la original que tiene este Mi 3 en ese patinete. Así que nada, vamos a retirar la pantalla como siempre, el marco que viene pegado, con mucho cuidado, vamos a retirarlo hacia afuera y luego una vez que lo retiremos con un destornillador de estrella pequeño, vamos a retirar los tres tornillos que sujetan la pantalla a la estructura del patinete. Una vez retirados esos tres tornillos, con mucho cuidado vamos a levantar la pantalla porque debajo de ella tenemos cuatro cables, uno que va por el mástil, por el interior hacia la controladora y luego también tenemos los tres cables que son del freno, del acelerador y también de la luz delantera. Mucho cuidado a la hora de estirar de estos conectores y de estos cables porque se pueden romper fácilmente. Vale, pues nada, vamos a guardar esta pantalla, la original, y bueno, aquí os traigo una comparativa rápida para que veáis que se asemejan muchísimo, ¿eh? La original de la compatible, son muy parecidas. Así que nada, vamos a instalarla de igual proceso que hemos retirado la anterior. Simplemente conectamos el cable azul que baja por el mástil hacia la controladora y luego conectamos a la pantalla los tres cables del acelerador, del freno y de la luz. Es muy fácil ubicarlos porque cada cable tiene como sus colorcitos y coinciden cada uno con su propio conector. Así que no hay problema por esto. Importante que luego le coloquéis también el protector que le habíamos retirado anteriormente, este protector gris de goma que sirve para evitar, pues si por lo que sea nos entra agua o humedad, pues evitar que lleguen a esos conectores. Ahora ya procedemos a montar la pantalla, colocamos nuevamente los tres tornillos y finalmente volvemos a colocar el marco, que por cierto el marco con su pegamento también nos viene junto con la compra de la pantalla, aunque yo he vuelto a colocar el mismo, pero podríamos colocar el que también nos incluye junto con la compra de la pantalla. Y voilà, pues nada, ya tenemos aquí montada la pantalla, enciende y apaga estupendamente, es igualita que la original. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarnos. En mi caso, como tengo Android 13, he descubierto que DownG me daba problemas a la hora de actualizar la BLE, así que me he bajado otra aplicación que es M365 Plus, pero que funciona igual que DownG, lo único que esta es más compatible con Android 13. Así que nada, vamos a coger y nos vamos a conectar al patinete eléctrico y una vez que nos conectemos, la pestaña de arriba tenemos como tres puntitos que si los pulsamos podemos acceder a una opción que pone Firmware Update. Desde este menú es donde vamos a poder instalar nuestro firmware personalizado, como si fuese M365 DownG abrir bin, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Así que vamos a seleccionar nuestra BLE y vamos a actualizarla para que instale esta nueva versión personalizada de Camilo. Vale, pues ya la tendríamos instalada. Ahora ya podríamos instalar cualquier firmware a nuestro patinete eléctrico. Bueno, pues espero que llegados a este punto ya tengáis vuestro patinete eléctrico, la BLE downgradeada
Y bueno, ya sabéis que a partir de ahora vais a poder instalar firmwares con vuestro móvil directamente por Bluetooth sin tener que estar soldando, ni conectando cables USB, ni cambiando pantallas. Si habéis llegado hasta aquí actualizando el firmware de vuestro patinete eléctrico, de vuestra pantalla con el ST-Link, pues genial, está muy bien que aprendáis a utilizarlo porque esta herramienta nos va a servir muchísimo, no solo para ahora, sino también para el futuro, para saber hacer cositas con nuestro patinete eléctrico, así que muy guay. Y si directamente habéis optado por cambiar la pantalla, pues también muy interesante porque ahora ya tenéis dos pantallas. Esta la tenéis en vuestro patinete eléctrico y la de vuestro patinete pues os la guardáis por si un día se rompe, pues la cambiáis y ya tenéis una ahí. Espero que os haya servido muchísimo este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, darle un fuerte like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Muchos me estáis preguntando por el tema de las camisetas estas que suelo llevar en los vídeos, que están muy chulas y sé que os gustan un montón. Bueno, deciros que he hablado con la gente de Pumprint y nos han ofrecido un cupón de descuento para la comunidad, así que os la dejo por aquí, podéis pasaros por su web que tienen un montón de diseños. Y además, pues si compráis con este código os regalan unos calcetines y os hacen un descuento y no sé qué. Bueno, os lo dejo ahí por si a alguien le interesa que le peguéis un vistazo a todos los modelos de camisetas que tienen en su página web. Muy importante, te recuerdo que si has llegado hasta este vídeo, te ha servido de utilidad y no estás suscrito en este canal, que aproveches este momento para que te suscribas, al igual que puedes unirte por mis redes sociales que te las dejo por aquí debajo, Facebook, Instagram y ahora también estamos en TikTok. Y muy importante que si realmente te ha gustado el vídeo, pues que le deis un fuerte like para apoyar y que me gustaría saber vuestras sensaciones, si habéis tenido algún tipo de problema o si tenéis cualquier otra duda e inquietud. También dejármela aquí debajo en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365. Como siempre, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo de mi canal que quizás no hayas visto y seguramente te vaya a resultar de mucha utilidad, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.